Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes en este espacio del Núcleo de Trabajo en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Virginia Murillo, yo soy la presidenta ejecutiva de Defensa de Niños y Niñas Internacional y la coordinadora del Núcleo de Trabajo en Violencias. Para quienes no conocen el núcleo, este es un espacio de trabajo entre múltiples actores y sectores que venimos desarrollando acciones desde el 2012 y inició en respuesta a los planteamientos y las recomendaciones que hizo el estudio global de Naciones Unidas sobre violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, en donde definió 6 ámbitos de preocupación: violencia en el hogar y la familia, violencia en calle y comunidad, violencia en centros educativos, violencia en las instituciones de atención, instituciones judiciales y en espacios de trabajo. El núcleo adoptó, digamos, acordó dar seguimiento a una de las recomendaciones que tenía que ver sobre la necesidad de que los estados cuenten con un marco político y normativo integral. Y eso además conllevaba pues el tema de los sistemas integrales de protección y también la necesidad de contar con sistemas de información integrados y que todos estos procesos también contaran con la participación de niños, niñas y adolescentes. Bueno, desde ese entonces hasta la fecha hemos estado pues analizando y aportando alrededor de cada uno de estos ámbitos. Uno de ellos fue el de calle y comunidad, que ha sido un elemento de preocupación. En su entonces, digamos hace unos 6 años, comenzamos a profundizar el tema de calle y comunidad un poquito más y desarrollamos unos webinarios en donde además se estuvo trabajando y comprendiendo las dinámicas de calle y calle en comunidad, ¿verdad? Y la diferencia de esos espacios de donde los niños, niñas y adolescentes circulan. Y hubo, digamos, algunos aportes interesantes que en su momento fueron tomados en cuenta cuando se hizo la política de respuesta ante el crimen organizado y también con respecto a la política de justicia restaurativa. Entonces, ambos dos estuvieron contemplando, digamos, los diferentes aportes que hicimos. Posteriormente, junto con DNI y en contextos de donde hace no muy lejano, ¿verdad? Hace pocos años, el contexto en donde hubo estos eventos, digamos, de violencia, en donde chicos mataron a otros chicos y en donde se generó un problema, digamos, de gran preocupación por la participación de adolescentes y de jóvenes en situaciones, digamos, de delincuencia y sobre todo de homicidios ya mucho más agravados. Posteriormente, creamos lo que era el espacio de adolescentes y conflictividades, un espacio de trabajo principalmente con el Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia. Y seguidamente hemos estado haciendo una propuesta de trabajo sobre barrios de paz y de vida, en la línea de poder crear condiciones, digamos, en los barrios, en las comunidades, para que se organicen y para que se prevengan las situaciones antes de que sea demasiado tarde. Y le agregamos, desde toda la propuesta de cultura de paz, agregamos el elemento de vida porque sentíamos de que los niños, niñas y adolescentes se nos están muriendo todos los días en nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces era necesario revalorizar la vida de las personas y de los niños, niñas y adolescentes en los barrios. Y estamos tratando pues de poner en práctica esta propuesta y poder articular con los diferentes actores. Hoy entonces este webinario tiene como mucho sentido porque ante todo lo que estamos viviendo, que es bastante complejo, queríamos visualizar algunas respuestas positivas, buenas prácticas que nos permitieran encontrar, digamos, vías de salidas a las situaciones de violencia en calle y comunidad
que se están desarrollando y llevando a cabo en todo Costa Rica, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante poder compartir, ¿verdad? Con ustedes y con quienes puedan estarnos escuchando y conocer posteriormente los resultados de este webinario, experiencias que han tenido éxito y sobre todo abordajes que posibiliten de manera integral trabajar en comunidad en los contextos tan adversos en que están viviendo los niños, niñas, adolescentes y las familias. Entonces, en este momento tenemos a tres personas y tres entidades que para nosotros es de mucho agrado contar con cada uno de ustedes. Tenemos a Johnny Chavarría Espinosa, que es un gran promotor social, que además tiene más de 29 años de estar trabajando en el campo de la defensa y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Él es promotor social del PANI en la oficina de San José Oeste, ¿verdad? A mí me consta que Johnny es, además los chicos con que él está trabajando tienen un gran aprecio y Johnny se implica, digamos, de manera muy significativa en todos los procesos y ellos han ido desarrollando desde la oficina donde él participa y los espacios que él ha estado vinculados, procesos muy significativos y de gran impacto que generan cambio y sobre todo que generan y aportan semillas a las personas y en las comunidades donde están. Luego tenemos a Cristian, Cristian Álvarez, ¿verdad? Él es director de operaciones de Visión Mundial, que es otra, de World Vision Costa Rica, que es otra organización miembro del Núcleo de Trabajo en Violencias, ¿verdad? Y que tiene un gran aporte en comunidades y en el desarrollo de una propuesta muy interesante que hoy nos van a compartir y que entiendo está en diferentes partes del país. Y Mario Céspedes, quien es el coordinador del proyecto Monarca, que es un proyecto que trabaja con población en condición de refugio y solicitantes de asilo en DNI, en Defensa de Niños y Niñas Internacional. Pero Mario además tiene una gran trayectoria en el trabajo comunitario. Él fue además trabajó en toda la propuesta de educación popular desde Alforja y también fue coordinador de la Red de Control Ciudadano y bueno, ya ha estado en otros espacios importantes y dentro del proyecto Monarca también y desde DNI pues ha ido contribuyendo y DNI ha ido desarrollando digamos algunas propuestas que Mario hoy nos va a compartir. Así que estamos en un espacio de gran sabiduría y aprendizaje, entonces voy a darle primero la palabra a Johnny, quien va a hacer la primera presentación, luego le daría la palabra a Cristian y luego le daría la palabra a Mario y estaríamos concluyendo con algunas preguntas, digamos, para que interacciones y luego hacemos un cierre. Entonces, cada uno tiene 20 minutos, así que Johnny, adelante. Sí, bueno, primero buenos días y muchísimas gracias a doña Virginia por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Entonces ahí me va a tener que medir el tiempo porque me encanta hablar de esto, porque hace un proceso en PANI, las instituciones del Estado de por sí tienen una demanda importante, ¿verdad?, en la comunidad, pero también estamos muchos sujetos a a proyectos, a cumplir metas, ¿verdad? Y muchas veces las metas son como camisas de fuerza, donde tenés que cumplir con tanta cantidad de personas en un proyecto, etcétera. Entonces muchas veces eso te limita, ¿verdad? Por cuestiones presupuestarias, etcétera. Eh, la experiencia mía de trabajo en el PAN y yo efectivamente tengo, ya voy a llegar a los 30 años de trabajar en la institución. Ahorita los cumplo. Siempre he trabajado en comunidad, con niños, adolescentes. Tengo anécdotas vacilonas porque yo escribía un día en una anécdota de que cuando yo empecé a trabajar, los chicos con los que trabajaba me decían,
usted puede ser mi hermano mayor, y etcétera. Después, más adelante, me decía la otra generación, usted puede ser mi papá, y ahora me dice que yo puedo ser su abuelo. Entonces he cumplido como con los tres pasos, ¿verdad? Eh, de los procesos. Eh, conozco ya adultos que son abuelos, que estuvieron conmigo cuando eran personas menores de edad, y conozco sus nietos también. Y también es muy interesante todos esos procesos. Y soy un apasionado del trabajo comunitario. Hemos tenido muchas discusiones en foros diferentes, incluso en la misma institución, el por qué yo he tratado de que la institución vuelva los ojos a la comunidad. Eh, vamos a ver, nosotros venimos, ustedes saben, la oficina, yo trabajo en la oficina San José Oeste de Pani. Pani tiene 80 y, creo que ya va para 85 oficinas, si no me equivoco, o algunas nuevas que se han hecho este o el año pasado. Cada oficina local tiene una jurisdicción de trabajo. Yo trabajo en San José Oeste, tengo 6 distritos del Cantón Central de San José: Zapote, San Francisco, Hospital, Merced, Catedral y, sí, Carmen, el distrito Carmen. Pero también he tenido mucha experiencia en Pavas, estuve también en La Bruca, en Atillo, en San Sebastián, etcétera, que son comunidades muy, eh, vamos a ver, tienen una problemática muy fuerte en sus barrios, ¿verdad? Ustedes lo conocen y que se ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, ¿verdad? Por toda esta situación de violencia que en la actualidad tenemos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nos hemos reunido con diferentes actores, nuestra preocupación ha sido los niños y las niñas y los adolescentes se mueven en tres espacios: familia, comunidad y obviamente centros educativos. Eh, los tres van de la mano. Si alguno falla, los niños y las niñas y los adolescentes van a rinquear, ¿verdad? Porque son espacios muy importantes. Esto es tan importante que estén en el sistema educativo, pero también que tengan factores protectores en sus familias y en la comunidad. Entonces estamos claros que actualmente nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes viven en familias que en su mayoría son familias que tienen algún tipo de desintegración, ¿verdad? Entonces, normalmente, en su mayoría, son jefes, están a cargo de la mamá como jefa de hogar, pero esta mamá tiene que trabajar. Entonces, es una figura casi ausente también durante, digamos, el espacio del día. Los niños están a cargo de una hermana mayor, de un vecino, una hermana, una tía, etcétera, que igual no te da la garantía de protección para estos niños. Y salen de la escuela, salen de la casa, pero salen de la escuela, al colegio, llegan a la casa y no hay ese espacio, ¿verdad? Donde hay una figura que los pueda contener. Entonces, ¿qué pasa con nuestros chicos? Se van para la comunidad. Y resulta que si la comunidad no ofrece espacios en arte, en recreación, etcétera, etcétera, entonces estos chicos no tienen tampoco contención en las comunidades. Y esa ha sido una de las grandes preocupaciones que hemos tenido, por lo menos en esta oficina. Yo voy a hablar de mi oficina, ¿verdad? Porque de nuevo, nosotros nos hemos querido salir un poquito del saco. Algún momento nos han dicho que somos como los rebeldes en el PANI. Pero es que hemos empezado a hacer procesos. Por ejemplo, los diagnósticos. Nosotros hacemos diagnósticos eh, cada 3 años para medir cuáles son los derechos que los niños, niñas y adolescentes de nuestras comunidades dicen que son los más vulnerables. Obviamente hay muchos, pero por ejemplo, el primero siempre va a ser el tema de la violencia. Ese no lo hemos podido, digamos, como bajar de nivel en los últimos 9 años. Ese es el que ha dominado, digamos, lo que los niños dicen, el miedo que les arroja a sus comunidades, la inseguridad, la violencia que tienen, por ejemplo, en Hospital, ¿verdad? Barrocuba, Cristo Rey, ¿verdad? Que son comunidades sumamente peligrosas, ¿verdad? Y riesgosas para nuestros niños, niños y adolescentes.
El segundo dicen la poca participación que ellos tienen como personas menores de edad, es decir, no son tomados en cuenta para actividades, simplemente se dan cuenta que se hacen actividades en las comunidades, etcétera, pero ellos no tienen un papel protagónico, ¿verdad? Por decirlo así. El tercero es la falta de espacios en recreativos, en arte, en recreación, que ellos puedan participar de algún tipo de actividades. Hablan de comunidades eh, sumamente aburridas, por decirlo así, que no encuentran las plazas cerradas, los parquecitos, algunos con candados también, etcétera. Entonces no hay espacios. Y el cuarto, pues viene siendo también el asunto del consumo de drogas y etcétera, la delincuencia, digamos, el tema de las personas habituales, etcétera, que también les genera a ellos em, incertidumbre. Y ahí siguen bajando pues otros derechos. Entonces, nos hemos enfocado mucho en la oficina de trabajar el tema de la comunidad, obviamente la familia, con las academias de crianza. Este año ya llevamos 14 academias de crianza. Nosotros hacemos una academia de crianza en la oficina que es fija, que son todos los miércoles en las tardes, pero nos hemos abocado a trabajar academias de crianza en las escuelas, en las alamedas. Hemos trabajado también academias de crianza en salones comunales para empoderar a los padres, a las madres, sobre el tema de cambiar el tema del castigo, ¿verdad? Para trabajar el tema de la violencia, por nuevas formas de disciplinar con ternura y educar con ternura. Entonces hemos empezado a trabajar con líderes comunitarios. El año pasado hicimos un proyecto que se llamaba Promotores de Sana Convivencia, donde empezamos a trabajar con los comités tutelares, que también los empezamos a formar, dicho sea de paso. Para los que no saben, bueno, creo que todos lo saben, el comité tutelar es una parte de una asociación de desarrollo que tiene que ver con temas de niñez y adolescencia. Entonces hemos empezado a hacer actualmente ya tenemos formado 9 comités tutelares en estos distritos, ¿verdad? Los estamos capacitando, hicimos un modulito de trabajo para ellos que se llama Manual de Actividades Recreativas y Comunitarias, para aquí lo ven, donde, digamos, les hemos dado herramientas para que ellos puedan jugar y hacer actividades en sus comunidades, los sábados, los domingos, cerrar ahí un espacio en la calle para que puedan jugar con sus niños. Hemos comprado materiales en la oficina local recreativos para prestárselos. Obviamente la idea sería donárselos para que ellos puedan tener en sus comunidades, pero obviamente por presupuesto no podemos. Entonces, constantemente eso estamos prestando, que los aulas, que las bolas, etcétera, para que ellos puedan jugar. Hemos hecho coordinaciones con la oficina, con la Fuerza Pública, Policía Municipal, que son actores muy importantes con el trabajo en PANI, para hacer actividades recreativas en diferentes comunidades donde detectamos, digamos, que hay más temas de casuística en la oficina. Eh, Actualmente estamos trabajando con grupos muy importantes en Merced, en, en Barrio Cuba, en Hospital, perdón, en Catedral, ¿verdad? Empoderando a las personas para que sean ellos los que puedan ejecutar las actividades en las comunidades, entendiendo que nosotros como instituciones, pues estamos llamados a hacer acciones específicas, ¿verdad? Pero el día de mañana el gobierno nos puede decir, ya no trabajen en esto, trabajen en lo otro. Entonces yo siempre he pensado que las instituciones nos vamos, las comunidades se quedan. Y ahí es donde tenemos que desarrollar todo ese proceso de trabajo para que ellos puedan empoderarse, en verdad, de las acciones que podemos hacer. Doña Virginia decía bien, nosotros tenemos los consejos participativos. Ha sido un proceso interesantísimo en consejos. Ahora actualmente tenemos ya jóvenes que han cumplido ya la mayoría de edad, pero que son trabajadores sociales, que son criminólogos, que tienen una profesión X y los hemos estado dando seguimiento para que ellos puedan seguir trabajando en sus comunidades. Son profesionales, pero siguen siendo niños, siguen siendo jóvenes de hospital, de Merced, de Catedral, y todo el conocimiento con lo que hemos trabajado con ellos, hemos tratado de que lo sigan desarrollando con otros grupos de jóvenes en sus comunidades. Actualmente estamos haciendo
alianzas con instituciones, la Compañía Nacional de Danza, la de Teatro. Hace poquito tuve una reunión en Melico Salazar porque estamos solicitando instructores para hacer grupos de teatro, para hacer grupos de mimo, para hacer eh, orquestas con materiales de reciclaje en las comunidades, entendiendo que mientras más grupos artísticos tengamos en las comunidades, pues menos niños vamos a tener en las calles, menos adolescentes, y el índice nos podría ir bajando. Hemos tenido una mejora en el índice de casuística en la oficina local, digamos, en los últimos 3 años. Este año bajó un poquito el índice en hospitales, eso quiere decir que el trabajo ha ido funcionando. Hemos tenido un poquito más o menos de deserción escolar, también en catedral. Entonces quiere decir que va funcionando. También tenemos su sistema local de protección de San José, que actualmente tenemos 34 instituciones trabajando y que hemos ido pues articulando esfuerzos. Y obviamente tenemos serios problemas de violencia que siguen continuando. El tema del consumo de drogas, del sicariato y todo es un proceso que en nuestras comunidades es muy claro, ¿verdad? La oferta económica que les dan o que les ofrecen a nuestros adolescentes es sumamente atractiva para muchos de ellos con los que tenemos que combatir, ¿verdad? No hace mucho, en una comunidad que se llama El Pochote, estábamos en una reunión con unos chicos que habíamos detectado en deserción escolar. Estábamos ofreciéndoles las posibilidades de Lina, en el mismo colegio, algunas instituciones, y unos chicos nos decían, don Johnny, eh, a nosotros nos ofrecen 100,000 colones por un día, por cuidar tal lugar para que la policía no llegue o para que no llegue un grupo rival. Son 100,000 colones por día, que muchas veces antes era por mes, ahora es por día. Vean cómo ha subido todo ese tipo de cosas. Y entonces yo con 100,000 pesos por día me compro unas tenis, me compro una ropa, yo a mi mamá. Y ustedes qué nos pueden ofrecer aparte de estudiar, ¿verdad? Entonces es una cuestión de convencimiento que estamos haciendo en las comunidades. Es un proceso largo. Yo aspiraría de que haya eh, nuevas iniciativas del Estado, ¿verdad? En estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros trabajamos con muy pocos recursos. San José también tiene la problemática de las cuarterías, también que se maneja un nivel de violencia muy fuerte. En el tiempo de la pandemia fue increíble. Nosotros salíamos a repartir materiales, lápiz de color, crayolas a las cuarterías, a los niños, entendiendo que eran los más vulnerables en ese momento porque viviendo en un cuarto de 3x3 y sin salir de la casa en situaciones como las que vivían esos niños era terrible, ¿verdad? Pero también son espacios, tenemos también la problemática de migrante, ¿verdad? En San José, que ustedes lo saben bien y lo ven, también es muy difícil. Entonces hemos tratado de construir muchas cosas con los chicos del Consejo Participativo. Esto no voy a decirlo, lo imitamos del DNI, porque el DNI tiene materiales tan bonitos de trabajo. Nos salió la idea de hacer una revista, los consejos participativos, donde vienen juegos, donde vienen talleres, etcétera. La hemos estado repartiendo en los colegios, en las comunidades. Hemos estado trabajando con los negocios. Entonces hicimos este panfletico que dice: este negocio protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el logo de la Junta, el logo del PANI. Hemos tratado de ir convenciendo que sean negocios protectores. Si un niño está en riesgo, si hay una situación y él ve este rotulito, entonces sepa que es un negocio que lo va a cuidar, que lo va a proteger y que va a accionar un protocolo, que también lo tenemos, donde va a llamar a la policía, va a llamar al PANI, va a llamar a los padres de familia o al 911, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de involucrar a todas las personas en las comunidades. Es un proceso. También tenemos un librito de buenas prácticas que hemos trabajado con los niños del consejo. Los chicos del consejo hacen programas de reciclaje, pintan bancas, recogen, digamos, basura. Ellos tratan de desarrollar en las comunidades que trabajamos buenas prácticas también y también ayudar a otros niños y niñas, ¿verdad? Para que puedan ir saliendo, digamos, de los círculos de violencia que trabajamos. Entonces, en realidad es un proceso. De nuevo, eh, y tal vez más esta parte, no son procesos que se hacen en todas las oficinas locales de PANE.
Yo, digamos, en algunos foros sí lo he dicho. Lo que pasa es que también uno viene de una escuela vieja, ¿verdad? De trabajo. Ahora hay nuevas visiones, etcétera, que también uno tiene que ir aprendiendo. Sin embargo, yo me sigo casando con la visión de trabajo en comunidad, de formar líderes, de formar personas para que ellos puedan seguir ejecutando acciones de trabajo en los centros, en las comunidades donde ellos viven, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos en hospital, tenemos 5 personas haciendo academias de crianza en Alamedas, entonces es muy interesante porque me pasan las fotos, cómo se reúnen en una Alameda, en X lugar, 3 personas a recibir lecciones de academia de crianza. Y yo digo, eso es muy importante porque eso es lo que va dejando, ¿verdad? Un martes en la noche, a las 7 de la noche, 3 señoras hablando sobre negligencia o hablando sobre herramientas, ¿verdad? Que puedan ellas tener para trabajar con sus hijos, juegos, actividades, etcétera. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que queremos ir formando durante el año. Creo que ese es el proceso con el que vamos y la institución no los obliga a hacer otra cosa. Y creo que es la línea correcta, ¿verdad? En nuestros barrios. No sé si me paseo, me falta y sigo. No, excelente, Johnny. Creo que además has llegado, te quedan 2 minutos, si quieres Ah, desarrollar excelente. estos 2 minutos y medio. Sí, yo creo, y creo que los compañeros que están aquí, Melania, que la conozco hace muchísimo tiempo, ¿verdad? En Carpio, siempre una amiguita con unos compañeros de su organización, etcétera. Estamos de acuerdo en que nosotros tenemos que empoderar a las personas. O sea, yo como Pani, yo siempre he tratado de que, digamos, de que las personas sean las que sobresalgan porque son las personas de su comunidad y que sean las que se visualicen. Entonces, eh, ahorita es muy interesante, voy a dar un ejemplo. Daniel es un chico que estaba conmigo desde los 13 años. Daniel, por circunstancias de la vida, el padre murió, un chico muy inteligente, pero también con una serie de problemáticas. Empezó a trabajar con nosotros, lo empezamos a capacitar y actualmente este año saca su bachillerato en trabajo social. Entonces, Daniel es un chico que te va a hacer talleres a cualquier lugar. Eh, yo siempre he dicho que el día de mañana que yo me vaya y se queda aquí Daniel, no pasa nada. Es como el clon mío, ¿verdad? Entonces, así como Daniel, tenemos una serie de chicos y chicas empoderadas y etcétera. Ahora, esos son los chicos que necesitamos para que continúen el trabajo en la comunidad, porque viven en sus comunidades. Daniel vive en Barrocuba. Él es de Barrocuba, él respira Barrocuba, él se levanta en la mañana a ver las problemáticas y tiene una capacidad enorme para trabajar. Pero necesitamos que Daniel trabaje en la comunidad. Obviamente Daniel tiene una situación familiar que él necesita trabajar para subsistir de la familia. Entonces nosotros desarrollamos junto con el proyecto que les dijimos, hicimos un proyecto que se llama Promotores Juveniles de Convivencia. Entonces, se lo quisimos vender a la institución de modo que algunos de estos chicos que ya están capacitados y todo pudiesen seguir trabajando, o a la municipalidad, ¿verdad? Porque son personas que efectivamente le van a hacer bien a sus comunidades. Entonces, por ahí todavía está en revisión el hecho de que se puedan contratar, porque ellos viven ahí, ellos conocen su entorno y pueden trabajar en su entorno. Pero si ellos no tienen, digamos, ese factor, pues obviamente se van a ir a trabajar a otros sectores, ¿verdad? Y ya no van a estar en su comunidad, no van a poder devolver todas las cosas que aprendieron. Entonces, eso es lo que estamos luchando para dejar estructuras en las comunidades, estructuras fuertes que puedan seguir trabajando, que viven ahí. Yo vivo en San Pablo de Heredia, yo me salgo a las 4, aunque muchas veces salgo a las 7, o a las 8, a las 9 de la noche, pero igual vivo en San Pablo de Heredia, no duermo en Barrocuba, no duermo en San Cayetano, ni en La Carpio, ni en Pavas, etcétera. Ellos sí pasan toda su vida en esa comunidad y la conocen mejor que yo. Entonces, eso es lo que queremos trabajar, eso es lo que estamos apostándole con los proyectos de junta, etcétera, capacitándolos lo más que podamos. Los mandamos a foros, los mandamos a cursos, los mandamos a todo lo que podamos hacer
para que ellos puedan tener las herramientas o la mayor cantidad de herramientas para poder funcionar en su comunidad. Y eso es lo que le hemos estado vendiendo a la institución. Todavía no lo hemos convencido, y menos ahora con esa cambiada de ministros y presidentas, yo no sé ahora cómo se llama, presidenta ejecutiva de ministros, pero es una cambiadera acá. Me dio una risa porque llegó el don, no me acuerdo del señor, don Juan Carlos, creo que era el que estuvo ministro antes de de esta señora que sacaron a la comunidad, y el señor dijo, yo le prometo que la otra semana vengo, y cuando se dio cuenta ya no estaba, ahora está la actual ministra, ¿verdad? Entonces mejor ya no llevarlos porque no sabe si van a cambiar que tenemos a nivel institucional, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Por eso es que es importante que la cara la den los mismos líderes comunitarios. Excelente, Johnny, un súper aplauso. Yo creo que Johnny nos ha puesto sobre el escenario un montón de elementos riquísimos para la discusión y para un debate al respecto de los abordajes en comunidad y los elementos desafiantes de oportunidad que tenemos. Voy a darle entonces la palabra a Cristian para que Cristian pueda también compartirnos un poco desde las reflexiones y las propuestas que tienen desde World Vision Costa Rica. Cristian, tienes 20 minutos. Antes no lo dije, pero porque a veces se les angustia un poco cuando van hablando muy rápido, les voy a poner un conejito. Entonces, cuando ya quedan 5 minutos, una tortuga. Y cuando terminan, si acaso que no están viendo, si se pasan, hay un fuego. Pero por si acaso ven esos elementos, digamos, en pantalla. Gracias. Gracias y bueno, muy buenos días nuevamente. Un gusto escuchar a Johnny, creo que siempre es gratificante y motivante escuchar a otras personas y otras experiencias que están en esta misma lucha, porque tristemente es una lucha, ahora llevamos una lucha ahí contra el reloj, donde las niñas, los niños y las personas adolescentes son y las personas más afectadas en esta sociedad que estamos viviendo. Yo les voy a contar un poquito la experiencia de Casa Club, que es la propuesta que World Vision está implementando desde hace ya casi 4 años a nivel comunitario, que también creo que es parte importante de la reflexión a la que nos convoca el núcleo de pensar en todas esas acciones que en el ecosistema social tenemos que invertir y principalmente en los niveles micro, en este caso tanto la familia como el caso de Johnny que nos acaba de compartir y en ese ambiente comunitario donde la familia, las niñas, los niños y las personas adolescentes se mueven. El programa de Casa Club de World Vision está enfocado en el tema de habilidades psicosociales como un mecanismo para prevenir precisamente violencia, que es el tema que nos atañe. Nosotros en World Vision tenemos como un lema y muy en línea de lo que nos comentaba Johnny, ahí detrás de cada niño, de cada niña, de cada persona adolescente con la que trabajamos y que está saliendo adelante a pesar de las situaciones de vulneración, a pesar de las situaciones de violencia que sufre. Hay personas adultas, al menos una, y esto no es solo un lema o una frase bonita, sino que hay mucha evidencia al respecto, amándole tiernamente, protegiéndole, animándole, ayudándole, dándole herramientas para que pueda también seguir ese proceso. Para hacer un encuadre muy rápido de lo que les voy a hablar más adelante del modelo de Casa Club, nosotros entendemos las habilidades psicosociales o socioemocionales o transferibles o del siglo XXI o de cualquier nombre que se encuentren por ahí, porque hay una nomenclatura ahorita increíblemente vasta, pero al final se refiere al concepto de esos comportamientos que se busca, que desarrollamos las personas para adaptarnos de manera positiva a un medio. Lidiar con esas demandas, lidiar con los desafíos o los retos que presentan esas condiciones en la vida cotidiana y mantener un estado de bienestar que pueda ayudarnos o contribuir con la interacción, no solo con las otras personas con las que vivimos y convivimos, sino también con la cultura, con el ambiente, con lo que ese entorno nos ofrece. A veces muy positivo, en la mayoría de los casos también muy negativo.
y cómo hacerle frente también a partir de esas herramientas. Creo que no tengo que convencer ni a Virginia, ni a Johnny, ni a Mario de esto, pero sí es un breve recordatorio para otras personas que están escuchando, que después van a ver la grabación, sobre por qué invertir en habilidades psicosociales, en todos estos procesos de socioeducativos incluso, em, y que la evidencia apoya este tipo de iniciativas y de procesos. Está relacionada negativamente con la conducta agresiva, es decir, cuando se invierte en la competencia psicosocial de las personas, los niveles de agresión, de violencia se reducen. Y además ese proceso de desarrollo se gesta principalmente en el nivel micro y en el meso del sistema, es decir, en las familias, en las comunidades, en los barrios, en esos lugares donde, como mencionaba Johnny, necesitamos empoderar que la gente se apropie no solo de su entorno, sino también del desarrollo de ese entorno y por consiguiente de las personas que viven ahí, que están conviviendo. Además, reduce el acoso y las violencias en los centros educativos y en las comunidades. Esto también algo que por ahí se apuntó en un informe del 2016 de la agencia interagencial, perdón, del Instituto Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. Y que es una realidad que nosotros vivimos hoy en nuestro país, ¿verdad? Todo el tema de las violencias que suceden desde los centros educativos, que están asociados también a las comunidades y a toda esta violencia estructural que también estamos enfrentando. Además, protege a las personas jóvenes ante las violencias como un fallido camino para afrontar conflictos. Y ejemplo que nos ponía Johnny, ¿verdad? Tenemos la lucha de ofrecer soluciones alternativas al mismo tiempo que otros grupos organizados también ofrecen otras alternativas y muchas veces económicamente llamativas para las personas jóvenes, incluso para niñas y niños. Entonces, ¿cómo afrontar también y cómo apoyar ese proceso de afrontar esos conflictos al tiempo que mejoramos los sistemas de convivencia en donde están las niñas, los niños y las personas adolescentes desarrollándose? Y una más por ahí de la eficacia que tiene el desarrollo de habilidades psicosociales para prevenir la violencia. Esto fue ya un metaanálisis que se hizo de varios estudios que ponen el tema de habilidades psicosociales y socioemocionales en el centro para analizar cuál es realmente la efectividad que tienen este tipo de programas desde la prevención, pero incluso también desde la intervención. En Casa Club, este es un programa que creamos, como les decía, hace más o menos 4 años. Es un espacio físico diseñado para la interacción con las personas menores de edad. Actualmente estamos desarrollando 4. Hay uno en Siquirres, uno en Upala, otro en Cañas y uno en Desamparados en una alianza con Parque La Libertad. En la Casa Club lo que buscamos es que los chicos y las chicas tengan ese espacio de convivencia sana, no violenta, de formación, de aprendencia de habilidades psicosociales a través del arte, la recreación y la tecnología. Esto también por la sólida evidencia que ya incluso la Organización Mundial de la Salud recogió sobre el efecto y el rol que tienen las artes, por ejemplo, en la promoción de la salud integral y obviamente la salud mental como parte de esa salud. En el espacio AR lo que los chicos y las chicas hacen es aprender sobre habilidades psicosociales, pero no desde una visión académica o desde una visión curricular, sino más bien a través de expresiones artísticas, expresiones recreativas, donde el pretexto es esto que están aprendiendo, pero lo realmente fundamental es cómo ellos aprenden y practican, que es lo que más nos interesa en la organización, temas como la empatía, las relaciones sociales, la interacción, el manejo de conflictos, la toma de decisiones, el manejo del estrés, el manejo de emociones, etc. A la par de ese proceso se acompaña el acceso a un espacio tecnológico, también pensando no solo en reducir la brecha tecnológica, que en estas comunidades es una realidad, sino también cómo integrar estas nuevas tecnologías y estas nuevas soluciones a que tienen acceso los chicos y las chicas, como también parte integral de ese proceso de aprendencia. Cada casa tiene un espacio seguro porque nos interesa el acompañamiento psicosocial también, entendido en el amplio término, pero también en lo más específico. Tenemos casos de chicos y chicas que requieren un apoyo clínico, psicológico,
y que muchas veces desde lo institucional o no tienen el acceso o por la saturación que también conocemos que tienen las instituciones, no está de la manera más oportuna en el tiempo. Entonces ofrecemos también ese espacio, pero más allá de este acompañamiento clínico que pudiera necesitar una persona menor de edad, el espacio seguro es un espacio más para compartir, para conversar, para que si un chico o una persona adolescente siente o está viviendo alguna situación o quiere compartir algo con las personas que trabajan en cada casa club, pueda tener ese espacio seguro, confidencial, pero también con una opción de compartir, de expresar cómo se está sintiendo y buscar también maneras de solucionar algunas situaciones que puede estar viviendo en ese momento. Y el espacio abierto, que es literalmente el patio de cada casa, donde la idea es integrar y tener este espacio de convivencias protegida, segura, sana, como un pequeño laboratorio que los chicos puedan experimentar y que idealmente debería estar en todas las comunidades, ¿verdad? Que es algo que creo que las tres instancias que estamos acá compartimos, cómo recuperar los espacios públicos en las comunidades, en los barrios, en nuestros distritos, para que sean también espacios no solamente dignos y seguros para la niñez y la adolescencia, sino que también sean espacios donde ellos puedan crecer y recrearse, aprender, convivir, etcétera. ¿Qué es lo que buscamos con este modelo? Basándonos en el enfoque de habilidades psicosociales, lo que queremos es que las niñas, los niños y las personas adolescentes desarrollen su competencia psicosocial y que esto contribuya con el famoso concepto de resiliencia, ¿verdad? Particularmente en las poblaciones donde trabajamos, que son zonas vulneradas, por temas de condición de pobreza, por temas de el acceso a derechos, el acceso a servicios, a recursos, empleo, etcétera. Y cómo eso contribuye también con que estas personas puedan tener bienestar, no solo en el plazo inmediato, sino también que sea un bienestar sostenido e invertir en esas personas desde muy tempranas edades. Nosotros trabajamos desde los 6 años hasta los 17, divididos ahí en dos grandes grupos etarios. Y mucho del interés es precisamente que ellos tengan esas herramientas para la vida, como también se le conoce las habilidades psicosociales, y que enfrenten situaciones en su escuela, en su comunidad, en su familia, etcétera. El proceso lo acompañamos también con personas adultas. Tenemos un proceso de trabajo sobre patrones alternativos de crianza con madres, padres, cuidadores y cuidadoras, pero también con otras personas con perfiles profesionales. Hemos trabajado también mucho con docentes, con líderes de iglesias, líderes comunitarios que tienen este interés y que también creemos, y ahí coincidimos plenamente en el empoderar, dar estas herramientas a las comunidades para que ellas mismas gestionen estos procesos. Y desde nuestra institución, y compartimos obviamente con el núcleo ese interés porque las niñas y los niños y las personas adolescentes tengan esas condiciones, tengan esos espacios, crezcan en ambientes, en entornos, en ecosistemas que les potencien esas habilidades y esas capacidades que ya ellos tienen. Bueno, les comentaba los 4 lugares donde estamos. Ahorita tenemos un alcance de más o menos 1070 niñas, niños y personas adolescentes. Y claramente esto tiene muchos bemoles, ¿verdad? Creo que hay muchas instancias que estamos implementando dichosamente programas ahora de habilidades psicosociales, no solo por lo que la pandemia nos arrojó en la cara con el tema de lo importante que es invertir en este tema, sino también como un mecanismo, y por eso empezaba mi participación con la evidencia que existe de por qué es importante invertir en habilidades psicosociales, qué son los resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo de este tipo de programas, que empieza por una identificación de qué es basarme en una nomenclatura. Les decía que tenemos ahí un reto de que existen muchas maneras de llamarlo y muchas formas de aterrizarlo, pero el primer paso creo importante es definir qué es lo que mi organización, mi instancia o mi institución va a definir como ese enfoque, tenerlo muy claro, y esta es una propuesta de UNICEF que más o menos está ahí como tratando de unificar un poco los criterios, partir del proceso de enseñanza-aprendencia de habilidades psicosociales y ya moverse a 2 etapas más que son las más complejas quizás de los entornos facilitadores, porque una cosa es
conocer, hablar y que los chicos sepan, por ejemplo, conceptualmente lo que es empatía, pero lo más complejo es facilitar un entorno que promueva esa habilidad, que le dé el chance de practicarla, que le dé el chance de ver cómo es en la vida diaria, en la vida cotidiana, ese entorno. ¿Qué es lo que buscamos con la Casa Club? Un entorno, un laboratorio más o menos controlado, donde ellos puedan hacer uso de esas herramientas con sus pares, con las personas adultas y definitivamente fortalecer los sistemas educativos. Aquí, aunque en el marco de UNICEF lo está planteando más a nivel de los centros educativos formales, a mí me gusta pensar más los sistemas educativos en el amplio espectro. Todas las personas educamos a niños y niñas, todas las instituciones educan a niños y niñas y por tanto son sistemas educativos per se, aunque obviamente no en la parte formal, curricular, etcétera. Pero hay que fortalecerlos, todas las instituciones, todos los grupos y aquí tenemos una, creo, oportunidad grandísima precisamente a nivel comunitario. Tenemos muchísimos grupos comunitarios, tenemos organizaciones basadas en la fe, organizaciones basadas en la comunidad que están moviendo a nivel local y que pueden ser personas aliadas precisamente para fortalecer esas habilidades. Me gustaría cerrar con 3 retos. Invertir en habilidades psicosociales es un proceso sistemático, es lento, sí, creo que eso también a veces desde política pública es un tema, ¿verdad? A veces queremos ver resultados ya, en meses, en días, en semanas, y el proceso de habilidades psicosociales, como está ligado a los grupos etarios y al desarrollo humano como tal, no es un resultado que podamos ver en el cortísimo plazo, aunque vemos evidencias en el corto plazo, ahí también hago la aclaración. Y no es suficiente solo con el componente educativo, no es suficiente solo con enseñar habilidades psicosociales, sino la práctica, el desarrollo de actitudes y que los chicos y las chicas puedan tener esos entornos, esos laboratorios donde practican, porque también en la vida real pues van a tener esa gran oportunidad. A pesar de que tenemos el otro reto, muchas teorías y muchos conceptos asociados, ha sido difícil unificar este criterio principalmente para medirlo, que también cuando nos metemos en el tema de política pública basada en evidencia, ese es un reto, ¿verdad? Cómo recogemos todo el cuerpo de evidencia que existe alrededor del tema de habilidades psicosociales en herramientas, en instrumentos que desde la unificación de la teoría y la práctica nos puedan dar luces más contundentes, especialmente para la construcción de política pública. Y finalmente, que desarrollar y fortalecer la competencia psicosocial es un tema del ecosistema social como tal. Se dan todos los niveles, desde lo más pequeño en el núcleo familiar, en los barrios, en las comunidades, obviamente hasta el nivel macro, ya con las políticas públicas, con todo este entramado de acciones que al final lo que buscamos es ese bienestar en las niñas, niños y personas adolescentes. Y creo que estoy con el tiempo, ¿verdad, Virginia? Todavía va bien, le quedan 5 minutos. Ah, bueno, excelente. No, creo que en estos 5 minutos la reflexión va como en las dos líneas. ¿Cómo empezar realmente a generar estos, yo le llamo laboratorios en el sentido de estos espacios, estos entornos donde tanto las personas menores de edad como las personas adultas pueden poner en práctica estas habilidades? Porque al final es en la vida real donde las requerimos, ¿verdad? Podemos hablar en un aula, en un taller, en un proceso formativo de empatía y podemos darles el concepto y podemos darles ejemplos, pero al final lo que necesitamos es que ellos pongan en práctica esas habilidades. Y eso solo lo hacemos en la convivencia. En ese contacto que tenemos con otra persona, ya sea con los padres, ya sea con las personas adultas, y por eso creo que es importante no perder de perspectiva también el involucramiento de las personas adultas cuando trabajamos con niñas, niños y personas adolescentes. Puede sonar muy obvio, pero si nos enfocamos solo en trabajar con las niñeces y las adolescencias y no trabajamos con los padres, madres y adolescentes, va a ser muy complejo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con personas adultas en un proceso similar al de Academia de Crianza, siempre le decimos a las mamás, a los papás o a las personas que participan, comparta con su hijo o su hija que está en la casa club qué es lo que está aprendiendo en este proceso, qué es lo que estamos viendo, por qué
qué es lo que está generando para que cuando vayan y se junten los dos procesos no tengan esos choques, ¿verdad? Porque de repente si una mamá empieza a hacer ciertos cambios, hemos tenido experiencias donde los chicos que están en Casas Club le preguntan a las personas facilitadoras que qué está haciendo la mamá en, nosotros le llamamos crianza creativa, en ese proceso porque está rara, porque cambió algo. Y era algo a lo que el niño estaba o la niña estaba tan acostumbrado en el otro modelo que cuando se hace un cambio siente ese cambio. Entonces, muy jocoso, pero también muy positivo porque es esa interacción que tenemos entre las personas que están criando y educando a los niños y a las niñas y a las personas adolescentes y las mismas personas menores de edad que son protagonistas de ese proceso también. Entonces creo que ese diálogo siempre es bueno mantenerlo. Y el reto grande como país de estas experiencias, cómo replicarlas en los 84 cantones, ¿verdad? Que creo que es algo que desde las instituciones, desde las organizaciones, tenemos ese reto de velar porque se cumplan los derechos de las personas menores de edad en cada rincón del país. Y eso, aunque a veces suena utópico, es el norte, es nuestra utopía personal, pero también organizacional, institucional y creo que de todas las personas que estamos trabajando en estos temas. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Súper interesante la propuesta de ustedes materializada en la casa, eh, en estos espacios que tienen, ¿verdad? En diferentes partes del país. Está lindísimo y además coincidimos mucho con el enfoque. También usted creo que plantea varios elementos, digamos, interesantes para ahora, para la discusión, que se complementan mucho con lo que ya nos había propuesto Johnny. Y ahora pues le daríamos la palabra a Mario Céspedes de DNI, quien compartiría algunas reflexiones alrededor del trabajo que desde DNI se está haciendo y se ha venido trabajando desde el tema de la comunidad, de la calle. Adelante, y las violencias. Adelante, Mario. Gracias, Vicky. Bueno, de nuevo, muy buenos días, Johnny, al compañero, no me acuerdo, el Cristian. Sí. Ahorita ahí está Silvia y Alejandro y Melania la teníamos hace algún momento. Tengan ustedes un saludo de parte del DNI y del programa que coordino, que es el Proyecto Monarca, que tiene que ver con población, niños, niñas y adolescentes en condición de refugio o solicitantes de asilo. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, voy a presentar, esto lo tengo que hacer desde aquí. ¿Ahora sí? Ok. Perdón. Bueno, la primera idea que quería compartir con ustedes es una idea un poco más, digamos, más global, más estructural, tratándose del contexto de nuestro país, bueno, aunque no es exclusivo de nuestro país, es que yo identifico que existe una tensión estructural en el debate sobre los derechos de niñez y adolescencia y la institucionalidad pública y privada que promueve los derechos de niñez y la adolescencia. Y es que en la búsqueda de solucionar esta tensión, la sociedad costarricense ha avanzado de manera muy importante en la adopción de una legislación avanzada para la protección de los derechos de niñez y adolescencia. Desde que Costa Rica firmó la Convención Internacional, bueno, ya tenemos promulgado el Código de Niñez y Adolescencia, se han formulado diferentes políticas públicas, existe políticas públicas a nivel cantonal por parte de las municipalidades, existen acciones institucionales para favorecer este objetivo, más sin embargo, paradójicamente al avance de esta legislación, hoy día la violencia hacia niños, niñas y adolescentes no ha disminuido. Me atrevería a decir
que es todo lo contrario. Hay un aumento de la evidencia de abusos, acosos, a nivel sexual, emocional, hay negligencia, hay desatención, hay explotación económica, hay maltrato físico tanto cometida tanto por aquellas personas que de manera consciente lo ejercen, como de aquellas personas que lo disfrazan de una intencionalidad de disciplinar. Nos decían a Vicky y a mí en una comunidad de Jomusa, allá en zona norte, pegado a la raya, al punto limítrofe, una madre de familia de un comité tutelar que, abro comillas, yo sé cómo pegarle con cariño, ¿verdad? Entonces, hay maltrato psicológico. Entonces ahí hay una tensión estructural que yo denomino de carácter cultural, que, que en vez de que la legislación lo promueva, más bien está generando en la sociedad costarricense una resistencia que aumenta cada vez más a adoptar los derechos de niñez y adolescencia como un marco de convivencia natural de la convivencia democrática en nuestro país. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, con otros actores. Nadie niega en este momento los derechos de las mujeres. Y lo pongo más radical, nadie niega en estos momentos el derecho de una mujer a votar. A diferencia de 1948, donde había una gran resistencia y a pesar de esa resistencia se aprobó, decirle hoy a una mujer o prohibirle a una mujer que vote es impensable. Bueno, esa adopción cultural de la normativa es lo que está faltando en la sociedad costarricense para poder hacer realidad los derechos de niñez y adolescencia. Y esto tiene que ver con que los derechos de corresponsabilidad, este ámbito de los derechos de tercera generación, tenemos que determinar la manera en cómo implicar procesos de, en efecto, de empoderamiento de niñez y adolescencia, pero que darnos cuenta de manera consciente que ese proceso de empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes va a implicar una pérdida de poder de parte nuestra. Estaremos como sociedad preparados para desalojar cuotas de poder que tenemos en estos momentos a favor de la niñez y de la adolescencia. Pareciera indicar, producto de esta tensión, que no es así. Esa es mi primera idea. Cuando hablamos de violencia en la comunidad o en la calle, pues hablamos de la forma en cómo nosotros abordamos el trabajo que realizamos a favor de los derechos de niñez y adolescencia. En general, el enfoque comunitario, primero que nada, lo quiero diferenciar del enfoque territorial. El enfoque territorial está más vinculado a una noción de desarrollo y el enfoque comunitario está más vinculado al tema del desarrollo de las relaciones sociales que crean una identidad en una comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, el enfoque comunitario responde, y aquí voy a hacer karaoke, en general al desafío de incorporar a la comunidad como un actor y referente de primer orden en las intervenciones y políticas sociales. Es decir, la comunidad no como objeto de ayuda del Estado y de la institucionalidad privada, sino como sujeta de derechos. ¿Por qué no me pasa ahora? Este enfoque comunitario exige entender y tomar en cuenta diversos aspectos. Y, bueno, desde DNI, nosotros tenemos ya una importante trayectoria, a lo largo ya vamos a cumplir 30 años de estar en esto, y con intervenciones en más de 400 comunidades. Y nos hemos dado cuenta, y yo creo que las exposiciones de ustedes también así lo expresan, que hay que tomar diferentes elementos para poder abordar
este tema de los derechos de niñez y adolescencia desde la perspectiva comunitaria. Uno, el contexto político, no es lo mismo un contexto de favorecimiento de voluntad política hacia estos derechos, y otro contexto en donde estos derechos se ven como amenazas o como alcahuetería, si fuera del caso. Esta crisis acerca de la delincuencia juvenil que se está promoviendo desde el discurso oficial en relación a la presentar a los menores de edad como delincuentes que deben ser juzgados como adultos, así lo expresa. Hay que tomar en cuenta los roles de género, hay que tomar en cuenta en el marco de las diferentes poblaciones de menores de edad que existen. No es lo mismo una determinada edad que otra, entre los 0 y los 17 años. Los riesgos que implica de la vivencia de estos menores de edad en la comunidad, las preocupaciones y prioridades que los niños y niñas puedan determinar a partir de estos riesgos. Y en este sentido, cuando hemos intervenido con algún proyecto en la comunidad, para nosotros el principal objetivo es que los niños, niñas y adolescentes puedan determinar dónde están los riesgos que amenazan sus derechos, y conste que digo derechos, no necesidades, identificar qué actores institucionales, públicos y privados tienen que ver con este riesgo y identificar las prioridades, por lo tanto, en cuanto a la demanda específica para con estos actores institucionales privados y públicos. Y en este sentido, poder ser coherentes con que los niños, niñas y adolescentes, en el paradigma del interés superior del niño, son sujetos de derecho y no objetos de cuidado, de tal manera que entonces el sujeto de derecho es el que determina en una comunidad dónde es que están sus amenazas. ¿Qué tiene que ver esto con el resto de necesidades de la comunidad? Podría abordarlo más adelante. Cuando estamos en comunidad identificamos varias tensiones, además de la tensión estructural que les comentaba al inicio. Hay una primera tensión que la encontramos relacionada con oferta y demanda, es decir, la oferta institucionalizada, que es la institucionalidad pública, y la institucionalidad privada, donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Y la demanda que tiene la comunidad y particularmente diversos actores al interior de esta, y de cómo esas demandas pueden o articularse o pueden dispersarse frente a la oferta institucional. Y en este sentido, nos hemos encontrado que en relación a la demanda de derechos, la escasa oferta institucional pública implica una competencia entre los diferentes actores de la comunidad para con lo poco que ofrece la institucionalidad, sobre todo pública. Y esto tiene que ver con una segunda tensión, y es que esta dispersión de la demanda tiene que ver cómo la vemos, o como necesidad o como derechos. Y en ese sentido, la comunidad a lo que aspira es a la satisfacción de necesidades, ¿verdad?, a partir de la demanda de determinados servicios. La perspectiva de derechos implica no solamente la concreción de los servicios, sino una tutela directa de que el derecho no se agote en el servicio público, sino que además va más allá. Tiene que ver con un reconocimiento de la actoría social de esta población en específico, hablando de niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con lo institucional y lo comunitario. Cuando decía que el empoderamiento sí es un objetivo, tiene que ver con que el rol institucional frente al comunitario debe de, en efecto, crear condiciones para el empoderamiento comunitario y sobre todo de los diferentes actores sociales, pero este empoderamiento pasa necesariamente por la pérdida de poder institucional del que somos portadores. Es decir, es una conclusión que yo hago al final, ser
cada vez menos necesarios. La otra tensión es entre objeto y sujeto. Otra tensión es la unirrepresentación y la plurirrepresentación para la institucionalidad y la oferta institucional es más fácil en la negociación con el modelo de unirrepresentación que con el modelo de plurirrepresentación. El modelo de unirrepresentación tiene que ver con un modelo de participación comunitaria que está agotado en pocos liderazgos muchas veces masculinos, la mayor parte, y liderazgos eternizados en esa representación, frente a una plurirrepresentación que hoy día se manifiesta con diferentes actores sociales en la comunidad, tanto nacionales como población venida de otros países que forman parte de la actoría comunitaria por construir. Lo nacional y lo local es otra tensión, y lo legal y lo informal es otra tensión. Todos los conceptos que están ubicados a la izquierda tienen que ver con una mirada alrededor sobre los derechos de niñez y adolescencia, y los que están colocados a la derecha tienen que ver con una mirada contestataria de esta forma de abordaje. Para nosotros, digamos, la ruta es, no podemos intervenir sin un diagnóstico inicial, sin un mapeo de los actores y sin un diálogo entre los actores. Y este diálogo entre actores para los derechos de niñez y adolescencia es fundamental, y particularmente los diálogos intergeneracionales. En la comunidad de Canalete, a finales del año pasado, con la Asociación de Desarrollo discutíamos por qué la asociación, decían los dirigentes, estaba estaba en situación de debilidad. Iniciamos los talleres con niños y niñas sobre el tema del abuso y la explotación sexual, haciendo el mapeo de espacios de riesgo y escenarios de riesgo en la comunidad de Canalete. Resulta que nos dimos cuenta que la identificación de las prioridades que hicieron los niños y niñas y adolescentes sobre los escenarios de riesgo en la comunidad de Canalete no se sintonizaban con los escenarios de riesgo que la Asociación de Desarrollo identificaba como necesidades para la comunidad. Entonces, este desajuste en la mirada hacia las prioridades a abordar en la comunidad implicó para la Asociación de Desarrollo la modificación, obviamente no en el momento, en su totalidad, pero sí al menos reparar que existían miradas diferentes que en el diálogo se iban evidenciando y que por lo tanto debían ser tomadas en cuenta. Disculpen. Partir del contexto económico, social, cultural y ambiental. No sé por qué ahí salió el signo de euros, pero creo que fue la plantilla misma que sugiere PowerPoint a hacer, y no me había fijado que son euros. Partimos del contexto económico, social, cultural y ambiental, es decir, reconociendo que hay una diversidad particular no solamente en la región, que es un conjunto de comunidades, sino en cada comunidad hay una identidad particular. La constitución de espacios para la representación plural, y en este sentido sí hay que reconocer que existen ya múltiples iniciativas. Conozco la experiencia de Johnny en Pavas, en donde no se prioriza únicamente la representación legal de una asociación de desarrollo, sino que también se toman en cuenta múltiples voces que pueden ser formales o informales. Y en este sentido, esto es también un avance de reconocer una plurirrepresentación y generar condiciones para que esta plurirrepresentación tenga voz. Coral todavía, coral, pero de repente lo coral es su virtud. La formación y la autoformación, construir músculo de participación y opinión. Y en este sentido, el diálogo, la identificación de prioridades, tiene que tener a la base procesos formativos y autoformativos, promovidos desde nosotros
pero también promovidos desde la comunidad misma, en el sentido de que no me gusta nunca decir la frase no basta, sino más bien es que toda la cantidad de actividades que hacemos, como talleres, como capacitaciones, como muchas de estas cosas, al final lo que vienen pretendiendo es que la persona ejercite lo que aprendió. Y ahí sí que no estamos midiendo el nivel de ejercicios, del ejercicio que hace la persona, en este caso niño, niña o adolescente, del aprendizaje que obtuvo en el taller. Cómo ejercitan lo aprendido, cómo crean músculo, ¿verdad? Yo siempre hago la metáfora del gimnasio. Para ejercitar derechos es como ir al gimnasio a desarrollar músculo, ¿verdad? Al principio cuesta mucho, luego duele mucho, pero al final el ejercicio constante, sistemático, hace que el músculo de forma natural haga lo que tenga que hacer. Y luego las alianzas y convenios con actores claves para la sostenibilidad de las acciones. Y en este sentido, dada la carencia en la comunidad de recursos económicos, se hacen necesarios ahí sí importantes convenios, alianzas con actores que puedan sostener la actividad de esta comunidad o de estos actores sociales. ¿Por qué es importante los derechos de niñez? Uno, porque para la comunidad, porque de la invisibilización que hacemos de los niños y niñas, ¿verdad? Es decir, los niños y niñas sirven para ir a limpiar el salón comunal antes de hacer la asamblea general, ¿verdad? Al protagonismo de niños y niñas, es decir, los niños y niñas participando de la asamblea general. Intencionar la capacitación de niños y niñas, mapeo de las amenazas a derechos con ellos, formulación de una agenda de derechos, articulación de actores comunitarios alrededor de esta agenda de derechos, acciones de incidencia y fiscalización para comprometer, fiscalizar y obligar a cumplir con lo prometido y aprender de lo hecho para crecer. Finalmente, termino con esta frase que la he dicho en el transcurso de mi presentación. El empoderamiento de actores sociales y particularmente de niños, niñas y adolescentes debe tener como resultado que la oferta institucional tal y como está concebida en estos momentos sea cada vez menos necesaria y tengamos acceso, por lo tanto, a una mirada en donde los derechos de niñez y adolescencia, la actoría de niños y adolescencias, sea la que protagonice no solamente la identificación de los derechos en riesgo, sino que también pueda tener escuchas para con sus soluciones, para con sus propuestas. No sé si... Muchas gracias, Mario, también por cumplir el plazo. Todos súper bien acotados con los tiempos y también súper interesante. Yo creo que desde DNI, digamos, uno de los grandes desafíos era si compartimos una experiencia, pero tenemos muchas experiencias, porque dentro de DNI el abordaje, uno de los abordajes centrales es el trabajo comunitario, nuestra presencia en comunidad, por lo cual me parece muy interesante la presentación que nos hizo Mario, porque nos plantea también unos desafíos enormes con respecto a lo que significa, ¿verdad? El trabajar en comunidad. Creo que todos ustedes han puesto elementos interesantísimos. A mí me ha encantado el espacio, porque yo creo que esto requiere muchísimo más profundización. Creo que hay cuestiones comunes y cuestiones particulares, digamos, de sus presentaciones. Un elemento inicial que a mí me gustó, y luego quisiera darles a cada uno igual 3 minutos para que puedan reflexionar un poco más, ¿verdad? Y tal vez hacer como una reflexión o un aporte, digamos, a dónde seguir apostando. Aunque ya lo han hecho, ¿verdad? Pero me parece que puedan como reforzar algunas ideas u otras que deseen. A mí me gustó mucho cuando Johnny hablaba, digamos, de la necesidad de esa empatía,
yo creo que ustedes también lo han dicho, pero la necesidad de ser empático con las poblaciones, ¿verdad? De comprender de dónde vienen, comprender sus narrativas. Me parece que también Cristian y Mario lo han señalado en la necesidad de comprender los contextos de realidad, ¿verdad? Y sobre todo que estamos con enormes desafíos estructurales, políticos, económicos, sociales y culturales que hacen el trabajo de comunidad cada vez más difícil, ¿verdad? Luego, en comprender, digamos, todas esas carencias que tienen las personas menores de edad, pero también todas esas potencialidades que tienen que no han sido posibles, no han sido trabajadas, no han sido potenciadas, no han sido desarrolladas y que nuestro trabajo puede posibilitar que esa persona pueda ser un actor, un agente de cambio y pueda jugar un papel estratégico en su propia comunidad, ¿verdad? Entonces, y ahí en donde me parece esa frase tan fuerte, pero también tan real que nos dice Mario, en que como nuestro trabajo nos hace ser menos indispensables, ¿verdad? Ser menos necesarios, aunque yo creo que siempre nosotros vamos a tener que estar, lo que necesitamos es saber cambiar el chip, saber cambiar el rol, ¿verdad? Digamos, no somos nosotros los protagonistas, somos los facilitadores y quienes tienen que ser los protagonistas son las personas con las que trabajamos, la comunidad y en este caso los niños, niñas y adolescentes y ahí me parece que todos ustedes han apuntado mucho a esa necesidad de ese empoderamiento para que ellos sean posteriormente quienes en el presente y en el futuro puedan generar y continuar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un tiempo delimitado. También yo creo que me parece interesante las propuestas de las tres presentaciones porque apuntan a que el trabajo en comunidad no es un proceso de corto plazo, ¿verdad? Que nosotros si nos metemos en comunidad tenemos para lograr y transformar las adversidades, para poder poner esa semilla y trabajar con las personas, trabajar con los diferentes actores, hay que tener una mirada de largo plazo. Y luego me parece también muy interesante el elemento de que tenemos que confrontar constantemente esas miradas adultistas, ¿verdad? Y esa mirada a veces cultural de no reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como actores y esas dos miradas, ¿verdad? Que se ponen en tensión, como bien nos lo señalaba Mario. Antes de darle a ustedes la palabra, porque nos quedan 10 minutos, quisiera también que pudieran dentro de lo que ustedes vayan a comentar es cómo las personas menores de edad o cómo las familias se acercan a los programas que cada entidad está haciendo, tanto desde las oficinas del PANI en San José Oeste como de las casas club y también desde los programas que DNI está haciendo, digamos, a dónde los buscan, ¿verdad? Cómo se acercan, cómo se involucran. Entonces, si quieren, comenzamos de nuevo y luego continuamos con Cristian y Mario y vayan haciendo tal vez una reflexión de cierre, ¿verdad? 3 minutitos cada uno. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver, yo quería hacer dos reflexiones antes de esto acerca de lo que los compañeros hablaron. Fíjense que la pandemia a nosotros nos arrojó un reto muy importante, ¿verdad? Cómo poder trabajar con nuestros niños, niñas, adolescentes y con familias desde la casa, ¿verdad? Todos estábamos prácticamente cerrados, etcétera. Y en el tema de las academias de crianza, desarrollamos academias de crianza a toda hora. Y cuando digo yo a toda hora, es a toda hora, ¿verdad? Yo terminaba academias de crianza, me acuerdo una que la tenía a las 9 de la noche, de 9 a 10 9 a 10 y media de la noche, a las 7 de la mañana, mediodía, porque al estar ahí todo el mundo, entonces había mucho espacio para desarrollar estos temas. Después de la pandemia y después cambiar todo el concepto de academia de crianza, ¿verdad? Porque al estar los niños, niños, adolescentes con sus papás ahí en la casa, también teníamos que ponernos en el lado de los padres. O sea, venir a tener a sus hijos todo el día, las 24 horas durante año y resto, pues no fue jugando. Entonces tuvimos que desarrollar una metodología diferente, darles herramientas para jugar, para hacer muchas cosas en el hogar. Después de que pasó esto y empezamos otra vez a lo presencial,
como que nos faltaba eso. O sea, los padres venían a la oficina, pero no era lo mismo. Entonces desarrollamos una academia híbrida, ¿verdad? 4 lecciones virtuales y 4 presenciales, que nos ha dado muchísimo éxito, ¿verdad? Muchísimo éxito, porque en las actividades vemos a los niños jugar, hacer actividades, desarrollar las tareas con sus padres. Entonces vemos una efectiva integración, ¿verdad?, de la familia, que al fin y al cabo es lo que uno desea en este tipo de proyectos, como son las academias, etcétera. Entonces, en cierta manera, la pandemia nos dejó esas lecciones aprendidas también, y también con las menores de edad. Yo cuento en el Facebook que me daban veces por contar anécdotas, que yo creo que doña Virginia por ahí las lee veces. A mí me llamaron los chicos, hicimos un grupo de WhatsApp y eran las 11, 12 de la noche y empezaban a escribirme y yo empezábamos a hablar. Muchas veces nos dieron las 4 de la mañana. Y cuando terminaba yo les decía, chicos, vea ya, terminemos ya porque tengo que ir a trabajar. Y me decían, ¿pero qué? ¿No está trabajando con nosotros? Y efectivamente uno muchas veces no visualiza todo ese trabajo, ¿verdad? Que hacemos muchas veces, que pensamos que con ese trabajo invisible, ¿verdad? Que yo sé que ustedes, todos los que están aquí, lo trabajan porque me consta, ¿verdad? Entonces, eh, para ir cerrando, yo creo, yo de nuevo soy un ferviente creyente del trabajo en comunidad, pero como decía don Mario, como decía Cristian, es empoderar a las personas, a los líderes comunitarios, a los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces pensamos que por ser personas menores de edad no tienen la madurez o no tienen la proyección para poder hacer acciones, y ellos tienen mucho talento, tienen muchas cosas que pueden dar. A mí me ha tocado, afortunadamente, tener procesos fuertes en Pavas, en hospital, donde son los que desarrollan las acciones, ¿verdad? Y yo simplemente estoy ahí supervisando, ayudándoles, etcétera. Y uno se llena de orgullo. Me acuerdo de un proceso que se hizo en Pavas, donde los niños, los chicos de consejo, hicieron un proyecto para la Asamblea Legislativa que se aprobó, que fue el de hubieran actores, personas menores de edad, en los comités de deportes, ¿verdad? Que actualmente hay una persona menor de edad que representa los intereses de los niños, niñas y adolescentes en la estructura de cada comité de deportes, ¿verdad? Y fue un proceso interesante como ver cómo ellos formularon el proyecto, cómo lo trabajaron, obviamente con acompañamiento de otros actores, y cómo lo presentaron en la Asamblea Legislativa. Entonces, esas acciones nos dan a nosotros a dar a entender de que tenemos que escuchar a las personas menores de edad, porque ellos saben también cuáles son las cosas que les benefician en sus comunidades, etcétera. No, hace unos años atrás, la Municipalidad de San José había inaugurado un parquecito aquí en Barrocoa. Lo habían pintado, lo habían trabajado, y después se les ocurrió llamar a un grupo de niños, niñas y adolescentes para decirles si les gustaba. Me imagino que la idea era, ay, que los chicos dijeran que lindo, etcétera, y la sorpresa que se dieron fue muy bonito, pero nosotros no vamos a ir ahí porque nos pueden matar. Entonces, cuando ya era una reflexión de los chicos, resulta que ese parquecito era tomado por indigentes, ¿verdad? Perdón, por habituales, se vendía droga, etcétera. Entonces, ellos no iban a ir al parque. Y tampoco les gustaba el color porque lo habían pintado el parque. No les gustaba ese celeste, creo que era un celeste, no les gustaba, etcétera. Y entonces en la reflexión fue, si los hubieran llamado antes, posiblemente cambiar el color. Y también tuvieron que generar acciones de seguridad para que los chicos se sintieran seguros a poder utilizar esas instalaciones. Entonces, ellos tienen mucho potencial para poder expresarse, hay que escucharlos. Igual el trabajo comunitario, como decían mis compañeros, es un proceso fuerte que tenemos que trabajar, pero que yo creo que sí se puede hacer, y sí se puede construir cosas muy importantes en cada comunidad. Muchas gracias, Johnny. ¿Y Cristian? Sí, creo que escuchando y reflexionando un poquito, creo que la palabra clave es precisamente esta de cómo las personas en comunidad y principalmente las niñas, niños y adolescentes son esas personas protagonistas
A mí siempre, hace poquito tuvimos un ejemplo, porque de repente pensar en esto, tanto a nivel organizacional como institucional y a veces incluso en la misma comunidad, se ve como una inversión muy en el largo plazo. Y efectivamente hay muchos resultados que van a estar en el mediano, en el largo plazo, pero hay otros que son más de corto plazo. Recientemente tuvimos la visita de una persona estudiante que está haciendo su trabajo comunal universitario en una de las casas club. Y cuando estábamos en la sesión de inducción, una de las preguntas era, bueno, ¿cuál fue su interés por participar en los programas de World Vision desde el trabajo comunal universitario? Era un chico de Cañas y el chico con una alegría y una sonrisa grande en el rostro dijo, es que yo quiero devolver lo que ya ustedes me dieron. Y resulta ser que fue un chico que hasta estuvo en programas de World Vision desde los 8 años de edad en la comunidad de Cañas. Entonces creo que esos son como, y como mencionaba Johnny, son como esos pequeños resultados que nos dicen esto funciona. Vale la pena hacer esto a pesar de que estemos hablando con ellos a las 4 de la mañana en un chat, porque sí, creo que quienes nos metemos a este trabajo es de 24/7, porque precisamente el empoderamiento comunitario no es que nosotros lo hagamos, porque son las mismas comunidades las que se empoderan. Creo que nosotros somos como ese rol de facilitación que a veces incluso a nivel institucional debería existir, y ahí Johnny es un buen ejemplo de que instituciones, organizaciones, grupos, lo que sea que trabajemos en comunidad, somos rol de facilitación. Las comunidades son las que se apoderan de esas herramientas, de ese conocimiento, de lo que podemos proveerle, eh, y construir con base en ello. Entonces creo que para mí esa es la palabra clave, es no solo el empoderarlas, sino cómo se vuelven protagonistas, que su voz, en el caso de niños, niñas y adolescentes, sea escuchada, sea respetada, pero además sea promovida. O sea, como desde las cosas más sencillas, por ejemplo, nosotros en las casas club tenemos como práctica que los chicos y las chicas sean quienes hagan la casa club, la pinten, le pongan, le quiten, traigan, lleven, digan, son partícipes también de las acciones, planificamos con ellos los ejes temáticos que vamos a trabajar, las problemáticas. Entonces creo que de repente a veces suena como muy complejo, pero es sumamente sencillo, es sentarse a escucharles, y no solo escucharles, sino accionar también con ellos y ellas y desde ellos y ellas, que creo que es lo más importante. Nosotros en las 4 casas club, respondiendo también a lo que Vicky mencionaba, pueden acceder, es una convocatoria abierta, las 4 están abiertas para cualquier persona en la comunidad, están ubicadas específica y estratégicamente en las cabeceras de cantón, en los distritos principales, y cualquier persona que tenga interés, cualquier persona adulta en que su hijo o su hija participe, puede comunicarse con nosotros al 2547-1717, y ahí lo van a redirigir a Upala, Cañas, Siquirres, o a Desamparados en este caso. Muchísimas gracias, Cristian. Mario. Sí, gracias. Sí, bueno, me disculpan si la frase fue demasiado tremenda o dramática, pero bueno, quería como colocar como el tono, ¿no? A lo que nos enfrentamos prácticamente en este contexto. Bueno, para nosotros el mapeo de actores es fundamental, ¿verdad? Es decir, el abordar el impulso de procesos de derechos de niñez y adolescencias con el protagonismo de niños, niñas y adolescentes, parte del primer paso, que es el mapeo de actores. Con el mapeo de actores para nosotros es importante porque determina no solamente la cantidad de personas con liderazgos activos en la comunidad, sino cuáles de esos liderazgos tienen miradas amigables con los derechos de niñez y adolescencia, a partir de los cuales pudiésemos crear una alianza para incursionar en la comunidad, ¿verdad? Con ellos, con ellas, ¿verdad? Y con esa incursión poder identificar al sujeto de derechos, en este caso a los niños y niñas y adolescentes que participarían de la iniciativa que se presenta. Entonces, esto es muy importante.
La capacitación de los niños, niñas y adolescentes, la formación es importantísima. Es decir, no podemos arribar a procesos con los cuales estamos contando con ellos si no creamos condiciones de comprensión de no solamente lo que se va a hacer, sino de en el contexto en que lo va a hacer y de cómo eso que se va a hacer le puede cambiar su vida o no. Eso es fundamental. El otro elemento importante es construir desde esta formación una actoría social del sujeto, ¿verdad? Es decir, que poder aportar, que se apodere de herramientas que le permitan una actoría social frente a sus entornos familiares, comunitarios e institucionales. Y otro aspecto importante, y esto tiene que ver con que la actoría social no se queda ahí, sino que también la actoría social es política. Es decir, que el niño, la niña, el adolescente pueda tener criterios para determinar si sus propuestas están siendo escuchadas, de qué manera están siendo escuchadas, si se están cumpliendo, quiénes las están incumpliendo. Es decir, obviamente a ese punto hay un largo camino que recorrer, pero hay que intencionarlo. Hay que intencionarlo y que forme parte del ciclo de acompañamiento que pretendemos. Termino con dos ideas. La atención cultural que hablaba al inicio no es pasiva, es activa, ¿verdad? Es una atención cultural que no porque nosotros estemos haciendo muchas cosas se va a ir desarrollando. Hay fuerzas que se oponen a esto. Quiero dar el ejemplo de una manifestación que hubo hace un sábado, un domingo, a favor de los derechos de niñez y adolescencia, así era el título. Y entre las entrevistas de la gente decía que era una manifestación contra la ideologización del niño y la niña, contra enseñarles cosas que les hicieran perder su inocencia. Uno no sabe si la palabra era inocencia o ignorancia. Esas fuerzas ven los derechos de niñez y adolescencia como una amenaza. Y son fuerzas que están en este momento institucionalizadas. Es decir, que no son marginales. Son voces estratégicas del ámbito político, cultural que hay en este país. Y la otra idea que concluyo es que el cambio cultural que perseguimos, es decir, el empoderamiento que perseguimos, tiene que tener indicios. Y tenemos necesidad de identificar cuáles son los indicios que nos dan a nosotros convicción de que dicho empoderamiento está siendo ejercido. Entonces ahí es necesario que nosotros pudiésemos detectar esos indicios en lo público, en lo privado, en las ONGs, en las empresas, en la prensa, en la iglesia, ¿verdad? De cómo los niños y niñas y adolescentes actúan, ¿verdad? Frente a estas fuentes de opinión y de decisión. Bueno, yo creo que esto es un webinario no terminado. Este es el inicio de todo un trabajo riquísimo a seguir articulando con ustedes y creo que vamos a invitar formalmente a Johnny para que se sume, no digo Visión Mundial de DNI porque ya somos parte del núcleo, pero que se sume al núcleo y a lo mejor podemos crear un espacio de trabajo sobre todo este tema de violencia en calle y comunidad y continuar trabajando conjuntamente e invitar a otros actores en este proceso. Hay algo que nada más que creo que me gustaría como rescatar un tema que se ha dicho todos ustedes y Johnny también lo ha señalado enfáticamente, es el tema de los tiempos de las personas, ¿verdad? Y los tiempos de los niños, niñas y adolescentes. Si trabajamos en comunidad, en los espacios, digamos, de socialización de ellos, de los niños, niñas y adolescentes, y de los diferentes actores comunitarios con familias, no podemos imponer tiempos, ni podemos imponer muchas veces metodologías tradicionales rígidas, sino que tenemos que acomodarnos a sus dinámicas, a sus realidades y sus posibilidades. Y a partir de ahí comenzar a involucrarlos y engancharlos desde toda esta propuesta, desde los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y desde la posibilidad de que las personas puedan encontrarse en entornos, digamos, que puedan desarrollarse, digamos, plenamente, ¿verdad? Entonces,
Creo que aquí hay muchísimos elementos que no se pueden rescatar ahora porque ya estamos en la fase de cierre, pero nos da la posibilidad de seguir trabajando y también de ir creando propuestas, ¿verdad? Me parece que aquí hay muchísimos elementos para seguir trabajando hacia adelante y sobre todo lo que me gusta es que nos da como toda una propuesta de ventanas de oportunidad en positivo para trabajar con las personas, ¿verdad? Y en ese sentido quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus palabras, por sus presentaciones y por este rico debate. Y no sé si Melania, Alejandro, los que no han presentado, Silvia, quieren decir algo y si no, pues estaríamos cerrando. Me robo solo un minutito para sumarme a las palabras de doña Virginia, porque creo que ha hecho un análisis y un resumen muy rico de lo que ustedes nos han compartido en este ratito. Creo que de verdad da para mucho. Me encantaría que tuviéramos algún otro momento para conversar como más, ¿verdad? Sobre estos temas siempre importantes y pertinentes. Y lo que creo es que en las similitudes que hemos encontrado en las intervenciones de cada uno, por lo menos para mí indican que vamos por buen camino, que realmente esa es la vía para trabajar con las comunidades, con las personas menores de edad y lograr ese empoderamiento, ¿verdad? Y esa apropiación, digamos, no solo de sus comunidades, sino también de sus derechos, ¿verdad? En el ejercicio, digamos, que deben tener de sus derechos. Entonces, de verdad, muchas gracias por este tiempo y por este espacio y espero verles muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Nada más una cosita, en el caso de que las personas quieran contactarse con DNI, pueden, niños, niñas y adolescentes o comunidades, hay un teléfono también que se refiere y que se llama, es una línea de mano amiga, es 2297-2880. Y recordarles que este espacio lo estamos grabando, así que lo vamos a partir del momento ya que baje completamente, vamos a subirlo al YouTube y subirlo en las redes y compartirlo a ustedes para que ustedes también lo difundan. Y quedamos comprometidos, Melania y yo, vamos a tratar de que desde el núcleo esto sea posible para dar un segundo y iniciar otros momentos de trabajo en este campo tan importante. Así que muchísimas gracias y un aplauso para todos y todas por el espacio de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Que tengan Hasta buen luego. día. Buen día. Hasta luego.